Bienvenidos nuevamente a Papelones Boricuas, canal que se dedica a traerte noticias de Puerto Rico y algunas veces del mundo. Por ahí están todas mis redes sociales a las que te puedes suscribir y seguirme como Papelones Boricuas. Como siempre te digo, si te gusta este video, compártelo con familiares y amigos si te gusta. Bien, ya saben que a Edwin Domínguez, el esposo de Alexandra Lúgaro, le dieron, la gobernadora Wanda Vázquez le dio el indulto condicional. Pero vamos a escuchar aquí la reacción de Alexandra Lúgaro. Vamos a ver qué fue lo que dijo. Vamos allá. 21 de diciembre. Imagino que hay muchas personas pues, esperando mis expresiones con respecto al indulto que ha sido concedido por la gobernadora Wanda Vázquez a mi ex esposo. Yo quería poder dirigirme a ustedes para que conozcan mi sentir directamente, para que conozcan por todo lo que he tenido que pasar para llegar a este momento, porque mientras muchos ven esto como una celebración de una victoria política, porque creen que el decidir sobre una orden de protección para proteger a una madre y a su niña es una cuestión política, mientras ustedes lo ven así, pues esto tiene unas consecuencias mucho más severas. Y déjame sacar aquí a una persona que de verdad no puedo, no estoy para, ya yo no soy candidata a la gobernación, yo no estoy para tener que aguantarle nada a nadie, mucho menos cuando hablan de mi hija. Mi ex esposo fue condenado a 8 años de cárcel y no fueron 8 años que se dieron livianamente. Se impusieron de acuerdo a unas guías de sentencia que existen según la comisión de unos delitos. En el caso de él violó órdenes de protección al amparo de la Ley 54 y la Ley de Protección de Menores. Para que tengan mínimamente una idea de todo por lo que hemos tenido que pasar desde el año 2015, en el que yo por fin logré divorciarme de una persona que se negaba a dejarme ir de su vida. Luego de eso, en el 2016, mi hija y yo tuvimos que enfrentar el que esta persona tratara de arrollarnos con su guagua en medio de la Ponce de León. Tuvimos que pedir ayuda de la policía para esos fines. Luego, en el 2017, él retuvo a la niña y me dijo que no me la iba a devolver hasta que le diera $10,000. Y yo tuve que vivir toda la agonía de esperar por horas, de buscar a esa niña, de la desesperación de pensar que no me iban a devolver a mi hija. Y ahí se acabó el asunto. Yo dije, jamás en la vida esta persona vuelve a interactuar con mi hija. Yo quiero dejar muy claro que Edwin Domínguez no es el padre de Valentina. A diferencia de lo que mucha gente o medios han querido sembrar a la gente. Porque al final del día, para muchos esto ha sido cómo buscar joder con la candidata a nivel político y se han olvidado de que con quien están jodiendo es con mi hija. Dentro de este proceso yo busqué seguir los canales correspondientes, desde buscar las órdenes de protección, hacer todo el proceso completo que requiere tener esas órdenes de protección. Una vez tuviera las órdenes de protección, que para tener una orden de protección se tienen que haber dado unos sucesos que motiven la orden de protección. Yo, por el mero miedo que le tenga a esta persona, no puedo ir a solicitar una orden de protección. Se tienen que haber dado unos sucesos. Pues el 12 de septiembre esta persona fue a llevarse a mi hija de la escuela. Y esos sucesos permitieron que una jueza, evaluando la evidencia que se le presentó, pudiese concederme unas órdenes de protección a favor de mi hija y de mi persona, en contra de mi ex esposo y su pareja, que también fue como cómplice ayudarlo aquí en el proceso de llevarse a la niña de la escuela. Posterior a eso, se expidieron nuevas órdenes de protección por 1 año en febrero, por sucesos adicionales de publicación en las redes sociales de información de mi hija. Esas órdenes tenían vigencia de 1 año. Estas personas le han querido vender al país que esto es un caso fabricado, que aquí nunca existieron órdenes de protección. Las órdenes de protección se presentaron en un tribunal frente a los medios de comunicación que estaban todos presentes allí. Las órdenes de protección estaban firmadas como recibidas tanto por Edwin Domínguez como por su pareja Elizabeth Torres. No solamente eso, fueron diligenciadas también por un alguacil que testificó haberlas entregado a ambos y la firma de ambos fue la que se vio allí.
Los 8 abogados que tuvieron estas personas, en todas sus apelaciones, reconocieron la existencia de estas órdenes de protección. Posterior a que se emitieran las órdenes, violentaron las órdenes en más de 10 ocasiones. Yo tuve que ir a los cuarteles, chuparme 3, 4, 5, 6, hasta 8 horas en un cuartel para poder hacer las querellas correspondientes. Cuando fui a dar mis testimonios como víctima, dejaron entrar a la prensa. Mientras yo daba mi testimonio cuando llegó a la unidad especializada. La prensa siempre llegó antes que llegara a la unidad especializada de violencia doméstica. En muchas ocasiones no pudieron acusar porque las órdenes habían salido del tribunal mal redactadas. Así que yo tenía que volver a esperar para sucesos nuevos, para volver a pedir otra orden nueva, para exigirle al tribunal que me la redactaran adecuadamente, para cuando la volvieran a violar yo poder ir nuevamente a querellarme a la policía, para después ir a la unidad especializada de violencia doméstica, para después de ahí que se pudiera llevar a fiscalía y que fiscalía pudiese determinar si podía acusar o no. Y eso pasó una y otra vez porque estas personas nunca pararon, nunca. Las órdenes no sirvieron de absolutamente nada para detener a 2 personas que estaban obsesionadas con continuar con este patrón. Más allá de eso, todas las publicaciones en las redes de mi hija. Para que usted tenga una idea, cada publicación que se hace, para yo poderla remover por ser ella una menor de edad, yo tengo que enviar el pasaporte mío, el pasaporte de mi hija y una declaración. Para cada una de esas fotos. Si ellos publicaban 50 fotos en un día, yo tenía que en un día hacer 50 declaraciones. Y eso todos los días, mientras corría una campaña. Mientras me quedaba callada para que los medios no me pusieran la etiqueta de farandulera. Para que los medios no farandulizaran mi candidatura, diciendo esta siempre está metida en problemas porque está metida en los tribunales. Pero llegó un momento en que tuve que decidir si era la seguridad de mi hija o mantener una cara de mujer de Estado, de la mujer de Estado que quiere este país, que no está metida en los tribunales. Pues no, tuve que decidirme por que se joda la impresión que quieran los medios pegarme, pero yo tengo que defender a mi hija en los tribunales. Es el único espacio que tengo para defenderla. Al menos eso te hace creer el Estado, que ese es el espacio que tienes para defender a tus hijos, que ese es el espacio que tienes para defenderte. Y yo seguí las reglas y me amparé en el derecho que me decía que si yo tenía una orden de protección y estas personas continuaban violándola, yo tenía derecho a que estas personas pagaran por eso. Y así continuó el proceso. Y tuve que llevar al tribunal tomos, no estamos hablando de papeles, tomos de lo que estas personas habían hecho en las redes sociales. Y usted dirá, ay, escribir algo en las redes sociales no mata a nadie, no es herir a nadie. Pues miren, una niña cuando se expone a las redes, cuando tiene que verse con amiguitos en la escuela, que sus padres los dejan verla como hay, pues sí, le crea un daño. Y para eso la ley de menores provee un artículo para evitar ese daño. No tiene que haberse daño, sino que la ley de menores busca evitar el daño, imponiendo órdenes de protección que evita que locos como estas 2 personas sigan jodiendo con una menor de edad. Y en mi caso yo obtuve esas órdenes de protección después de horas de espera, después de muchísimas veces, porque no fue una, no fueron 2, no fueron 3, fueron más de 10 violaciones a las órdenes. Y por fin los acusaron. Y cuando los acusaron, tuvieron a los mejores abogados del país. 8 abogados. ¿De dónde estas personas desempleadas sacaron el dinero para 8 abogados? Allá ellos sabrán. Pero yo lo que les puedo decir es lo siguiente. No hay quien desvincule la agenda que tuvieron del PNP cuando colocaron a la pareja de mi ex a dedicarse a hablar y a difamarme y a buscar atacarme políticamente en más de 3 medios de comunicación distintos. Cuando la abogada motorizada, sus únicos 3 clientes eran Ricardo Rosselló, mi ex esposo y Sixto George. Dentro de eso, ustedes no pueden comenzar a ver cómo a estas personas poco les importó cruzar la línea de por buscar atacar a la candidata, meterse con su hija. Y eso fue lo que pasó aquí. Y mientras muchos celebran en las redes y dicen, ay, ¿cuánto daría por verle la cara hoy a Lugaro? Pues me la estás viendo. Y esta no es la cara de una mujer derrotada, esta es la cara de una mujer molesta. Esta es la cara de una mujer triste. Esta es la cara de una mujer con miedo a lo que le puede pasar a su hija. Porque para que ustedes tengan idea, este cabrón no solamente nos intentó atropellar a las 2,
Esta persona puso pasquines con la foto de mi hija, amarrada de manos y pies, metida en una botella, con las palabras secuestro, maltrato, en 3 avenidas principales por las que yo tenía que pasar con mi hija. Estos infelices se ponían la camisa con la foto de mi hija metida en una botella, esposada y amarrada, para ir al tribunal. Ellos iban a sus vistas, los carifrescos. Elizabeth y Edwin Domínguez iban a las vistas con la camisa, con la foto de mi hija, alterada para que se viera amarrada y metida en una botella. Estas personas pusieron en las redes sociales, hicieron un llamado en las redes sociales para que las personas me hicieran querellas de maltrato en el departamento de la familia, para que me quitaran a mi hija. El departamento de la familia tuvo que ir a mi casa, a la casa de mi suegra, a la escuela de mi hija, a entrevistar a los vecinos, a entrevistar a los maestros, a entrevistar a la principal, a entrevistar a mi hija. Y yo tuve que pasar por todo eso y me quedé callada y no les dije absolutamente nada para continuar con los procesos. Y mi hija tuvo que pasar por todo eso. Y durante todas las vistas, yo hice hasta lo indecible para que el proceso fuera uno justo, porque yo no estaba ahí para meter presa a una persona. Yo lo único que quería garantizar era la seguridad de Valentina. Lo único que quería garantizar era la seguridad de Valentina. Y hoy lo que ellos no le dicen, lo que la madre que llora de Edwin no le dice al país, es que yo la llamé y le pedí de favor que me ayudara para que estas personas no continuaran más acechándonos, persiguiéndonos, poniéndonos en peligro. Y le rogué que hiciera algo al respecto y que intercediera con su hijo, porque le dije, de lo contrario, lo único que yo tengo en mis manos hacer para proteger a mi hija es seguir con el proceso. Y si yo sigo con el proceso, va a acabar preso, porque sigue violando las órdenes, porque él no respeta los controles. Y durante ese espacio le pusieron un grillete. ¿Y qué hizo con el grillete? Violó las condiciones de supervisión electrónica y le importó un carajo que tuviera un grillete. Y se metió en las zonas de exclusión donde yo vivía, donde no se podía meter. ¿Y qué hizo la oficina de servicios con antelación al juicio? Me llamaron. ¿Dónde usted está? Es que él está metido en la zona de usted. No podemos hacer nada porque él dice que no se va a salir de allí. Y yo, por suerte, no estaba metida en mi casa ese día. Pero ellos me dicen, no tenemos control sobre él. ¿A qué punto llegaron? Al punto de que tuvieron que ir al tribunal los que se supone que estaban supervisando el grillete. Y yo tuve que estar allí en sala mientras el que le tocaba supervisarlo a él le decía al juez, va a tener que transferirlo a otra unidad porque ya nosotros en PESA no podemos garantizar ni la seguridad de la señora Lúgaro ni la seguridad de su hija. Este señor no responde a ningún control del Estado. Él tuvo muchísimos incidentes con los trabajadores sociales que lo supervisaban, amenazó de muerte a su abogada y se quedó sin abogada también. Y después de eso, cuando como parte del grillete le fueron a hacer la prueba de dopaje, no quiso hacerse la prueba de dopaje. Le dijo al alguacil, me tendrás que llevar las bolas a mear. Y eso testificaron también los alguaciles. Y no le quitaron el grillete. Usted dígame a mí qué persona usted conoce con un grillete que viole las condiciones de supervisión del grillete en más de 10 ocasiones, que no se someta a las pruebas de dopaje y que estando con grillete lo cojan manejando en estado de embriaguez a alta velocidad, fuera de las áreas, con un grillete y que no le quiten el grillete. Y eso continuó así. Y yo tuve que empezar a tener cuidado en todos los sitios donde me metía con mi hija, en el supermercado, decirle a mi hija, si tú los ves algunos de ellos, me avisas rápido, si tú andas con otra persona, tienes que avisarle. Y así esa fue la vida que empezó a tener Valentina, porque estos dos salvajes andaban por ahí, acechando a una pobre niña de 10 años, que ha tenido que chuparse esto 4 años de su vida, 4 años de su vida. Y con todo y eso, la pendeja que está aquí, en cada una de las vistas, le ofrecí reclasificar todos los delitos, que eran delitos graves, a delitos que le permitieran a él acogerse a una pena de desvío. Quiere decir que con cogerse unas clasecitas para que pudiera controlar su cabeza psicológicamente, iba a poder reclasificar delitos que no le iban a ir ni al récord, no iba a ir ni a la cárcel.
todo se iba a quedar ahí. ¿Y qué fue lo único que yo pedí a cambio? De yo tener esa concesión. Lo único que yo pedí a cambio era que se allanara a que se expidiera una orden de protección, no a favor mío, a favor de mi hija Valentina. ¿Y qué dijo? Que no. Una y otra vez dijeron que no. En todas las vistas. Esto no fue un caso que se vio en un día, esto tomó años. Todos los jueces de San Juan tienen que haber pasado por esta prueba. Aquí, 3 jueces tuvieron que, en momentos distintos, pedir órdenes de protección. Así que esto pasó por 3 jueces distintos, la evidencia presentada para que se expidieran las órdenes en 3 años consecutivos. Luego de esto, para cada uno de los delitos de los que él fue acusado, cada delito pasó por una vista de regla 6, eso es causa probable, por una vista preliminar y por un juicio en el que yo estuve horas y horas y horas y horas siendo contrainterrogada. Un juicio que no se basó en lo que dijo Lúgaro versus lo que dicen ellos, no, en que fui testificó la principal de la escuela, de cómo ellos llegaron hasta allí, en el que fui testificó el alguacil, en el que testificó el oficial de la unidad de violencia doméstica, en el que testificó personal de otras oficinas para certificar y acreditar la evidencia. Y después de uno pasar por esto por tantos años y sufrir tanto y esperar tanto porque el sistema es tan lento y tan mierda, y pasar por todo eso, hoy la gobernadora Wanda Vázquez le ha concedido un indulto y le ha perdonado los 8 años de cárcel a los... Bien, ahí, como pudieron escuchar, esas fueron las declaraciones de Alexandra Lúgaro sobre el indulto dado a Edwin Domínguez. Déjenme sus comentarios porque ustedes son los jueces y jurados de este canal. Así que nos vemos en el próximo video, familia. Bye.